Recording. Esta es la segunda parte. Ok, debajo de la sombrilla hay muchos puntos que tenemos que tomar en cuenta, entenderlos, estudiarlos, para lograr esa estabilización de los tejidos. Por supuesto, el huésped, el paciente, su condición general, su genética, es muy importante. Luego tenemos qué tipo de implante, saber cuál es su macrogeometría y microgeometría, cuál es su tipo de conexión, la superficie que tratada del implante. Luego vamos a entender cuál es la mejor posición del implante visto desde 3 dimensiones, ver qué es el biotipo y el fenotipo del paciente. Tenemos que examinar al paciente antes de la misma radiografía, ver los tejidos en la zona de implantación, si es un fenotipo fino, un fenotipo grueso, qué procedimientos vamos a realizar en cada uno de las dos características. La plataforma reducida o platform switching, debemos entender para qué sirve y si es beneficiosa para el mantenimiento de los tejidos. Ese espacio biológico, o como dije, ese complejo perimplantario supracrestal, lo vamos a tener que entender cuáles son las medidas biológicas para poder manejar los tejidos alrededor de ese implante cuando conectemos la parte protésica a ese implante. El perfil de emergencia es importante entenderlo, saber cuál es la mejor forma de hacer un perfil de emergencia y por supuesto la provisionalización. Fíjense que debajo de la sombrilla no está la prótesis definitiva, porque si yo no logro unos resultados excelentes en la provisionalización de ese implante, no podemos pasar a la prótesis definitiva. Cometeríamos un grave error. Sabemos que tenemos dos tipos de escenarios. Un escenario cuando extraemos el diente y no hacemos absolutamente nada, no preservamos el alvéolo. Sabemos que va a haber una remodelación ósea donde se va a perder más en ancho que en altura, pero siempre vamos a tener pérdida. Y cuando vayamos a colocar el implante, vamos a tener que compensar esa pérdida o con técnicas quirúrgicas o con técnicas protésicas. Ahora, si decidimos colocar un implante en un alvéolo fresco, tenemos que saber cómo está ese espacio biológico o ese tejido supracrestal. ¿Qué vamos a ver en ese tejido? Y además, ¿dónde está esa cresta ósea vestibular? ¿A qué altura o a qué profundidad se encuentra? Para tomar una decisión si vamos a regenerar el alvéolo o podemos colocar un implante y regenerar en el mismo acto quirúrgico. El diseño de nuestra prótesis, la posición del implante, determina cuál va a ser el diseño de la prótesis. Ponemos un implante muy vestibular, vamos a asegurar que la tabla ósea vestibular, que ha perdido la irrigación sanguínea del ligamento periodontal, se va a reabsorber. Y en un futuro lo que vamos a ver son sombras grises, inclusive la exposición del implante. Tenemos que colocar el implante más hacia palatino y crear una área crear una cámara de coágulo
para que cuando se organice ese coágulo y haya la angiogénesis, comience a irrigar, a alimentar ese hueso, ese injerto óseo, ese tejido conectivo que ya hemos colocado en esa zona. Tenemos que darle espacio para que se genere ese coágulo. En los diseños de las prótesis tienen que ser más cóncavos para evitar que todo lo contrario, esa convexidad me quite espacio a los tejidos para que me nutran la cresta ósea y el borde más coronal de esa cresta ósea. Ahora bien, cuando tenemos el implante colocado y viene a nuestra consulta con un tornillo de cicatrización, tenemos que saber cuánto tejido tenemos a disposición a partir de la plataforma del implante. Podemos tener un implante que ha sido colocado supracrestal o ha sido colocado crestal, bone level, o subcrestal, como actualmente es la tendencia, pero tenemos que saber el porqué. Entonces, ese espacio mucoso lo podemos llamar un complejo, el complejo perimplantario supracrestal, que mide la distancia desde la cresta ósea hasta el borde libre de la encía. En cambio, si el implante está subcrestal, el complejo se llamaría complejo perimplantario supraplataforma. ¿Por qué? Está mucho más abajo. No podemos tomarlo desde el punto de vista de la cresta ósea, porque hay más tejido conectivo cercano a la plataforma del implante. Así que nosotros podemos medir a qué profundidad está la cresta ósea en el momento de la colocación del implante, o el momento o justamente posterior a la exodoncia, o en el momento que estemos retirando el tornillo de cicatrización, saber cuál es la profundidad que tiene el implante y cuántos milímetros tenemos disponibles para poder crear un perfil de emergencia adecuado. Así que ese complejo supracrestal, o llamado también por lo menos fíjense bien en el lado derecho, el implante está sumergido y tenemos 5 milímetros, en el otro teníamos 3 milímetros, perdón. Tenemos más tejido, aunque aparentemente, aunque el tejido conectivo mucoso que está por encima tenga la misma altura, tenemos diferentes distancias y eso nos puede beneficiar a la hora de hacer nuestra restauración. En este caso vemos una secuencia de 5 radiografías donde vemos que pasamos de un tornillo de cicatrización con un perfil de emergencia expulsivo a un abutment más reducido, dándole más espacio para los tejidos blandos, para la cicatrización, para la alimentación de esa cresta ósea. Y vemos cómo, pasando el tiempo, cuando se coloca la prótesis definitiva, vemos cómo ya 2 años después, vemos cómo el hueso ha crecido sobre la plataforma del implante. Y eso es indicativo de que hemos manejado la biología de una manera inteligente, donde hemos creado espacios biológicos, hemos creado espacios para los tejidos blandos para que alimenten esa cresta ósea. Entonces vienen ciertas preguntas. Por ejemplo, Thomas Linkevicio habla del zero bone loss. ¿Es posible cuando colocamos implantes? ¿Es posible que no perdamos hueso? Otra pregunta que nos viene a la mente es si los implantes subcrestales son la correcta posición 3D del implante. La otra pregunta que nos viene es si el platform switching preserva la cresta ósea, si es útil a la hora de escoger un implante que tenga esas características macrogeométricas.
Y después saber si esa mucosa queratinizada es indispensable para mantener la salud perimplantaria. Aquí podemos ver dos casos donde en un implante, el de la izquierda, no ha perdido hueso, están justamente a la altura de la plataforma, y en el otro tenemos un hueso por encima de la plataforma. Así que más que un zero bone loss, sería un bone creeping, una ganancia de hueso por encima del implante. Y eso es mucho más saludable. ¿Pero por qué está sucediendo? Hemos colocado el implante más subcrestal, hemos distanciado ese espacio entre la plataforma del implante y el perfil de la corona, y por supuesto la conexión es importante, tiene que ser una conexión estable. Las conexiones estables pueden estar subcrestales. Las conexiones que no son estables, el organismo va a tratar de remodelar el hueso para alejarse de esa conexión y dejar al tejido conectivo que haga el trabajo desinflamatorio y de protección para que ese hueso no se siga perdiendo. En esta secuencia de radiografía vemos como un diente que ha tenido una pérdida ósea grande, que se le había hecho ya una apicectomía, se le había hecho una regeneración apical, el diente se pierde, decidimos colocar el implante, y vean que el implante no está sumergido dentro de ese hueso. No pusimos el implante sumergido porque teníamos un defecto óseo vertical bastante importante. Empezamos a manejar los perfiles de emergencia con las coronas provisionales y vemos cómo empezó el hueso a cicatrizar debido a que le hemos dado espacio a los tejidos blandos. Así que el hueso, buscando su área de confort, puede crecer, puede calcificarse, mineralizarse para crear un hueso mejor e ir a una posición más coronal porque le dimos espacio, porque los tejidos blandos están allí y hemos creado un perfil de emergencia de la corona más superficial para darle más espacio a esos tejidos. Aquí vemos en aumento, vemos cómo la radiografía del lado derecho es una amplificación de la de la izquierda. Vemos la característica de este implante, que es un Neobiotech IS2, que tiene un anillo maquinado con unos micro grooves que son buenos para el tejido conectivo, para que se acerquen y se puedan trabar mecánicamente. Y vemos cómo el hueso a lo largo del tiempo ha ido mejorando notablemente. Entonces, hablamos del perfil de emergencia. Ese perfil de emergencia es la porción que existe en ese complejo implante abutment restauración que se extiende desde la cresta ósea hasta el margen gingival, o desde la plataforma del implante hacia el margen gingival. Generalmente esa área está hecha por el pilar, está involucrado el abutment y parte del perfil de emergencia de la corona. Generalmente con coronas atornilladas, preferiblemente para evitar esos excesos de cemento que pueden quedar debajo a la hora de colocar la corona. Esos cambios de perfiles de emergencia, particularmente en esos periodos, en esas etapas de la cicatrización, pueden ser estratégicamente usados para mover los tejidos apicalmente o coronalmente y empezar a crear las papilas interproximales. Así que en esta diapositiva podemos ver que la vamos a dividir en 3 zonas, desde de la parte más profunda donde está la plataforma del implante a la superficie donde estaría el borde libre de la encía. Esas 3 zonas sería la zona de soporte,
o la zona de emergencia inicial, donde hay tejido conectivo, fibras colágenas y epitelio. Cantidad de epitelio muy poca. En la segunda zona, que es más superficial, es donde empieza de una manera oblicua a crearse una zona de transición donde el epitelio comienza a aumentar en capas de células hasta llegar a la superficie donde está la zona de condicionamiento, donde nosotros vamos a darle la forma a la corona para que esa anatomía gingival, ese festoneado gingival, sea armónico con los dientes vecinos. La regla de los 4 milímetros está muy hablada en la literatura, porque tenemos que darle espacio a esos tejidos blandos. Menos de 4 milímetros vamos a perder hueso, y eso es indudable. Un implante que tenga menos de 3 milímetros. 3 milímetros sería como el borderline, pero 4 milímetros, a partir de 4 milímetros vamos a tener suficiente espacio para desarrollar ese perfil de emergencia. Así que en un paciente que viene a la consulta donde ha perdido el diente, donde el tejido ha cicatrizado, o luego de una preservación del alvéolo con técnicas de regeneración, hemos perdido ese festoneado que tenía ese diente cuando estaba en boca. Tenemos que recrearlo. Así que tenemos que pensar en dónde vamos a comenzar a colocar el implante, dónde va a estar la plataforma con respecto a esa área. Tenemos que ver dónde están los cénit de los dientes vecinos, ver el diente homólogo, dónde se encuentra su cénit, para poderlo transportar a esta zona, y a partir de ese punto usar la regla de los 4 milímetros para colocar el implante a 4 milímetros. Y todavía no hemos visto la radiografía, y todavía no hemos visto la tomografía. Así que, pero ya partiendo de ese punto de determinar el cénit de la corona, sabemos que el implante lo vamos a colocar a 4 milímetros, y en esos 4 milímetros vamos a manejar el perfil de emergencia. Así que, creando ese triángulo, vamos a determinar el cénit y de allí proceder a la colocación del implante para poder restaurar de una manera correcta ese diente que se ha perdido con un implante y que se vea natural, que tenga las dimensiones clínicas correctas, armónicas con los dientes vecinos. Vemos aquí el punto cénit, vemos dónde están las papilas, y esa semiluna que se ve diseñada en la diapositiva indica que allí antes había un tejido, y nosotros hemos obviado ese tejido. No quiere decir que obviado significa haberlo quitado. Lo pudimos haber desplazado con técnica de rollo, podemos haber hecho cualquier desplazamiento apical del tejido, pero no perdemos tejido. Lo que tenemos es que recontorneamos ese perfil gingival para que la corona tenga el tamaño adecuado. En un alvéolo fresco, donde tenemos que extraer el diente, tenemos que medir, luego de su extracción, dónde se encuentra la cresta ósea. Vamos a fresar, vamos a colocar el implante en una zona más palatina. Vamos a tener un gap que lo vamos a tener que rellenar con material óseo inductor o óseo conductor. Pero además debemos hacer algún tipo de procedimiento adicional si ese fenotipo es delgado. Vamos a tener que hacer injertos mucosos en la zona vestibular, creando un bolsillo
y colocando ese tejido en el mismo momento que estamos colocando el implante, en el mismo momento que estamos haciendo la regeneración ósea, para que todo vaya de la mano, que todo vaya cicatrizando al mismo tiempo. La colocación del granulado óseo, en este caso mezclado con PRF y llevado con un instrumento para poder rellenar ese defecto óseo que tenía el paciente en la cresta ósea vestibular. Aquí se ve el implante con el tornillo de cierre, el gap todo rellenado, el injerto mucoso puesto en su posición. Vean cómo el volumen vestibular lo hemos exagerado un poco con el tejido conectivo, pero eso nos va a dar muchos beneficios al final. Por supuesto, tenemos este sistema VPI cérvico que nos va a ayudar a generar perfiles de emergencia acorde con el diente que vamos a sustituir. Es un sistema muy práctico, lo uso a diario, no puedo vivir sin esto porque mi asistente es la que me va a hacer el perfil de emergencia en el abutment de cicatrización o con el provisional. Yo le digo, es un diente tal, es un premolar mediano, está colocado el implante hacia palatino, ¿ok? Y el tejido de la profundidad que tiene el implante es de tantos milímetros. Ella mueve todo el sistema y hace el algoritmo, crea como una combinación y podemos obtener un perfil de emergencia creado en minutos para que los tejidos cicatricen acorde a esa forma preestablecida. Por supuesto, nos ayudamos de las membranas de APRF, el punch, la técnica de poncho, para poder agregarle a esa área que llamamos minutos atrás el clot chamber o la cámara de coágulo. Le estamos poniendo factores de crecimiento que nos van a ayudar a que haya una angiogénesis mucho más rápida y que vaya a ayudar a la cicatrización de esa zona. Vemos cómo el hueso regenerado va creciendo por encima de la plataforma del implante. Luego va a haber, por supuesto, una remodelación que la biología va a determinar si el implante tiene una conexión estable. El hueso se puede quedar por encima de la plataforma. De lo contrario, el hueso se va a remodelar, pero no va a pasar de la plataforma. ¿Por qué? Porque el implante fue colocado a una profundidad para crear esos 4 milímetros de espacio para poder desarrollar una angiogénesis y una formación de fibras colágenas rápidamente junto con los vasos sanguíneos para que ese hueso vaya cicatrizando de una manera normal. Aquí el implante, la corona provisional colocada, y esta es una fotografía a los 4 días de haber colocado el implante. Vean cómo los tejidos se están comportando de una manera que es impresionante, porque hemos ayudado con el perfil de emergencia a que los tejidos vayan cicatrizando de una manera adecuada. Después haremos algunos cambios en los dientes vecinos, vamos a restablecer un poco la arquitectura gengival para poder mejorar esa estética gengival, quizás con carillas, quizás con coronas, pero ya en donde está el implante tenemos la posición correcta de los tejidos blandos. BOPT es una técnica creada por el doctor Ignacio Loy y después llevada a implantología por el doctor Xavier Vela y Xavier Rodríguez, que son de Barcelona, España, del grupo Borg, donde ellos hablan que hay que reducir ese abutment de tal manera de que la corona sea la que crea el perfil de emergencia y no el pilar protésico. Desde que empezó esta tendencia de BOPT,
la respuesta que hemos obtenido en la clínica de cicatrización ósea y de tejido conectivo ha sido fantástica. No hemos tenido pérdidas óseas significativas en los implantes que hemos colocado, pilares más delgados, y que la corona sea la que crea ese perfil de emergencia. En este caso, una odontóloga que vino con una reabsorción radicular de un central, se le explicó que era lo mejor, vamos a dejar el diente allí, vamos a ver qué pasa, vamos a correr la arruga, como decimos aquí en Venezuela. Pero ella insistió y me dice, mira Alberto, mira cómo veo la tomografía, mira dónde está el hueso. Eso en cualquier momento que yo me muerda algo muy fuerte, esa cresta ósea me la voy a llevar por el medio y el diente se me va a salir de la boca. Entonces le dijimos, ok, perfecto, vamos a sacar tu diente, vamos a colocar tu implante, vamos a hacer todos los injertos posibles, vamos a estudiar dónde se encuentra la cresta, así que vamos a hacer como un sondeo del defecto de la extracción, dónde están las crestas. Y en este artículo de la Universidad de Loma Linda, del doctor Lozada, Kaplens y Kahn, que hablan de esa clasificación, la dividen en 4 etapas. La etapa 1 es la más sencilla, donde no vamos a tener pérdida ósea, el hueso está en su posición, y el implante inmediato en una sola sesión es de una técnica bien predecible. Hasta llegar a la etapa 4, donde tenemos que hacer primero una preservación del alvéolo para mejorar los tejidos y una colocación del implante en etapas posteriores. Quizás tenemos que hacer varios procedimientos de regeneración antes de decidir a colocar el implante. Y no ir a la colocación del implante esperando que sucedan los milagros. Y después, cuando nos demos cuenta que el implante está osseointegrado, debemos hacer una prótesis con un componente rosado artificial para compensar esa pérdida de altura de tejido blando, que va a hacer que la estética no sea totalmente satisfactoria. Aquí extraemos el diente, colocamos el implante, usamos un pilar delgado, de un perfil delgado, hacemos nuestra corona provisional y esperamos que se mejoren, que comience la cicatrización de los tejidos conectivos 5 veces más rápido que el tejido óseo, y vamos viendo cómo la cicatrización ósea va progresando poco a poco. Vemos cómo el hueso va creciendo cercano al implante. Vemos cómo los tejidos blandos en la fase de provisionales tenemos un contorno gingival adecuado, tenemos unas papilas adecuadas. Y fíjense bien, este es un caso que yo pude decir, aquí esta papila vestibular esta papila interproximal no va a pasar nada, va a quedarse allí. Fíjense cómo 4 años después ha habido una pequeña pérdida de esa papila y ha creado un triángulo. Aquí se ve blanco, pero es negro por la oscuridad de la boca. Y vamos ahora a hacer procedimientos de estimulación de los tejidos para ver si hacemos crecer nuevamente la papila. Tenemos diferentes formas de perfiles de emergencia que a través de la historia se han podido definir como C-shape, donde eran convexos, parecido a la convexidad que tiene la corona en el diente natural, muy pegado a la plataforma del implante, porque pensábamos que era como la continuidad. Luego nos dimos cuenta de que no, que había que hacerlo cóncavo, pero seguíamos haciendo las coronas pegadas a la parte a la plataforma del implante. Umbrella Concept lo que hace es que nos alejamos, porque si colocamos el implante subcrestal, no podemos colocar la corona
dónde está la plataforma del implante, porque vamos a perder esa cresta ósea que tanto la queremos cuidar. Así que nos llevamos ese perfil de emergencia mucho más superficial, dándole una área solamente de titanio del pilar protésico o del abutment, para que los tejidos conectivos puedan estar muy bien en esa zona sin tener ningún tipo de reacciones inflamatorias. En la zona posterior la biología es la misma. Ese perfil de emergencia que le vamos a hacer la corona, lo vamos a hacer en el último milímetro, milímetro y medio de ese espacio, para poder ver que los tejidos están hay mucho más tejido alrededor del abutment, mucho más tejido alrededor de esa circonia, y no vamos a tener problemas de que disminuya la vascularidad y vayamos a perder cresta ósea. Así que esta corona, que la estamos atornillando dentro de ese tejido que se ha conformado, vean cómo ha cicatrizado perfectamente, porque esa zona de acondicionamiento es la zona de control de placa bacteriana. O sea, la corona se va a apoyar en los tejidos, creando ya el primer bloqueo para que las bacterias no entren. Pero esa es la zona donde el paciente tiene que mantener higienizada, para evitar que el biofilm vaya a planos más profundos. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos crear un perfil de emergencia para obtener una cicatrización del tejido con el contorno que queremos, para que cuando coloquemos la corona no está ni montada arriba de la encía, ni no tiene un subcontorno que vaya a hacer que la estética sea la primera crítica que va a hacer el paciente? Así que con este sistema de cérvico BPI vamos a lograr esta arquitectura gingival, que la podemos reproducir en el modelo del laboratorio, para que el odontólogo, el técnico, no tenga que inventársela para crear un perfil de emergencia. Nosotros ya le estamos transmitiendo esa información, porque el transfer lo hemos individualizado igual que el perfil que tiene el provisional, y por ende vamos a tener esa figura en el modelo, para que el laboratorio, cuando trabaje, no tenga que inventar. La corona tiene que entrar en ese espacio de una manera sin crear presión. El técnico no va a tener que quitar resina, silicona rosada para poder entrar a la corona. No, él tiene que hacerla. Si se va a usar por la técnica digital, mucho más fácil, porque él tiene el transfer, que tiene el contorno, se puede escanear o escanea el modelo. Estos son mis dos amigos, Giovanni Vergulis y George Papalopoulos, George Pap, que fueron los creadores, las mentes brillantes para crear este sistema, donde hacemos que ese perfil cervical del perfil de emergencia sea lo más parecido al del diente natural, para que cuando hagamos la corona no tengamos que empujar los tejidos. Ya al final ya está el espacio para que la corona se asiente sin crear ningún tipo de presión. Aquí vemos como en una temporalización, usando el sistema cérvico ayudado con el APRF, logramos mantener ese festoneado de la encía para que cicatrice como se ve en la fotografía al final. ¿Quién no quiere tener un tejido así y que eso se pueda transmitir al laboratorio? ¿Y qué laboratorio no le gusta ver un modelo que tenga esa forma?
para tener es un modelo como este. O sea, parece que es algo difícil de hacer. Pues no, es muy fácil. Es muy fácil. Ahora bien, cementado o atornillado, o cemento atornillado. En este caso, que como era la corona atornillada, quisimos cementarla dentro de boca, cementarla en boca, luego de colocar el abutment, y después la retiramos porque tenemos el tornillo. La retiramos y vimos los excesos que nos quedan por debajo de ese tejido mucoso, que eso es lo que nos va a producir problemas en un futuro. Es preferible cementarla afuera, quitar todos los excesos y luego atornillarla. Aquí está la corona en posición y vean que los tejidos están totalmente sanos. Podemos inclusive hacer provisionalización con pilares individualizados para que la corona se pueda cementar sobre este elemento, donde el margen de cementación está prácticamente por encima del borde libre de la encía. Y poder reproducir en el transfer la misma forma que tenemos en el provisional que está colocado en boca esperando la cicatrización. Se coloca en boca. Vean que no hay ningún tipo de compresión, de isquemia. ¿Por qué? Porque es la misma forma del perfil de emergencia que tenía la corona provisional. Tomamos nuestra impresión y mandamos al laboratorio. Vean aquí cómo se ve ese perfil de emergencia. Lo hicimos en resina azul, fotocurada azul, para que fuera más fácil de identificar, por uso didáctico. Y vemos cómo, fíjense el diseño, aquí vemos exactamente que el implante está colocado más palatinizado, donde vemos que tenemos un contorno vestibular mucho más acentuado y uno menos en la zona palatina. Y obtenemos también, fíjense, el modelo de la corona en un central superior. ¿Ustedes creen que no se puede hacer una corona allí de una manera sencilla? El laboratorio no tiene que inventar nada. Ahí está. Eso se puede escanear y hacer una corona con un perfil exactamente igual a cómo está el provisional, que a la hora de colocar la corona no va a haber ningún tipo de compresión a los tejidos porque el laboratorio haya hecho una corona más ancha. Aquí están la corona, están los tres ángulos. Y fíjense cómo pasamos de un alvéolo fresco a una cicatrización alrededor del implante y luego la corona en su posición. Así que, para terminar y no hacer esto más tedioso, vamos a ver qué podemos llevarnos para nuestra casa, o más bien se lo estoy enviando a su casa. Posteriormente ustedes lo aplicarán en su clínica cuando esta pesadilla haya terminado, y poder hacer la odontología realmente biológica, la implantología biológica, la restauración biológica, respetando los tejidos blandos y duros para evitar que se produzca esa pérdida ósea. Así que el primer punto es: la posición del implante no es negociable. Hay una sola posición tridimensional adecuada para cada caso. El grosor de la mucosa es mandatorio. Tenemos que crearla si no existe. Tenemos que crear una mucosa que nos va a ayudar a, desde un punto de vista estético, crear una zona más gruesa y
y valga la redundancia, y mucha más vascularidad a ese hueso, que el pobre hueso vestibular perdió su nutrición que venía en la parte interna donde estaba el ligamento periodontal. Aquí saltó. La plataforma reducida es beneficiosa porque los tejidos blandos tienen hay un stop, una traba apical. No permite que el tejido conectivo vaya hacia zonas más profundas. Por supuesto, el implante más delgado y el pilar más delgado es importante porque le vamos a dar más espacio para los tejidos. Pero lo más importante de todo es que el cenit de la futura corona es lo que va a determinar todo. ¿Dónde va a estar el futuro cenit? Si es un diente, vamos a colocar un implante en un alveolo fresco, el cenit de ese diente que vamos a restaurar es el correcto, lo tenemos que modificar, lo tenemos que traer más hacia coronal, o lo podemos llevar más hacia apical, o tenemos que mover todos los otros cenit con cirugía periodontal para crear una armonía. A partir de todos esos movimientos, nosotros es que vamos a decidir a qué profundidad vamos a colocar el implante, a partir de ese cenit, porque el cenit lo decide todo. Bueno, no me queda más que decirle que todo esto es porque tenemos que combatir y evitar que se produzca la perimplantitis. Y dejo un poquitico esta fotografía y estoy seguro que ustedes ya saben qué pasó allí, por qué se perdió hueso en ese implante. Y lo voy a dejar como una pregunta para todos ustedes, para que ustedes me la respondan. ¿Por qué se perdió hueso en ese caso? Porque queremos disminuir ese porcentaje de perimplantitis en nuestra consulta. Por supuesto, el teamwork es importante. Protecista, periodoncista, tus asistentes que son tu mano derecha. Y recuérdense que la zona rosada, el tejido blando, es la nueva obsesión en la implantología, más que el hueso, tanto como el hueso. No la podemos descartar, ponerla como un lado después de una cirugía con colgajo abierto solamente porque queremos ver el hueso. No, los tejidos blandos tenemos que reposicionarlo, tenemos que darle la posición correcta, que cicatricen en la posición correcta para que tengamos mayor cantidad de tejido, podamos manejar los perfiles de emergencia, el festoneado de la encía y las papilas. No me queda más que despedirme y desearles de verdad que esta cuarentena sea lo más breve posible. Hagamos caso a las autoridades sanitarias, hagamos caso a los médicos, hagamos caso a los políticos, a veces sí, a veces no, pero tenemos que luchar para que esto no se propague y que sea, como dice un amigo mío médico, es un virus de pacotilla, pero que es muy peligroso cuando tenemos una carga viral alta. Mientras no tengamos una carga viral alta, tengamos la contaminación con este virus, la vamos a pasar como una simple gripe, como una simple influencia. Pero si estamos en contacto, como somos nosotros los odontólogos, que somos de alto riesgo, tenemos que tomar nuestras medidas de prevención. Los cirujanos bucomaxilofaciales, los cirujanos bucales, saben manejar bien esta situación porque están acostumbrados, sus procedimientos son asépticos, usan sus batas, sus tapabocas, sus anteojos, sus guantes estériles, todo el campo es estéril,
hagamos lo mismo con nuestra odontología normal, la odontología operatoria, la ortodoncia, la periodoncia, hagamos lo mismo. Y podamos, para que podamos atender a nuestros pacientes que lo necesitan, están desesperados a que nosotros los atendamos. Bueno, no me queda más que agradecer este tiempo que han estado conmigo. Espero que se hayan tomado varios cafecitos, algunos habrán tomado una cervecita. No importa, lo importante es que hayamos pasado un rato agradable y esperando por todas las preguntas que ustedes puedan hacerme. Me despido de ustedes atentamente, Alberto Miceli, y les deseo la mejor cuarentena posible. Hasta luego, que le vaya muy bien.